Señoras, señores, muy buenos días. En nombre de la Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación, nos complace darles la más cordial de las bienvenidas. En la mañana de hoy tenemos el honor de recibir al Ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero. Queremos destacar y agradecer muy especialmente a los auspiciantes de este evento: Aldesa, BBVA, Cementos Artigas, Copasa, CUTSA, DISA, EFE, Iberia, Indra, Mafre, Movistar, Prosegur y Santander. Muchas gracias a estas prestigiosas firmas por el permanente apoyo que brindan a la Cámara Española. Antes de continuar, les recordamos, a los que son habituales a estos encuentros lo saben, a quienes no se los digo por primera vez. Una vez concluida la presentación de nuestro invitado central, se abrirá la posibilidad para que ustedes formulen interrogantes, preguntas. Deben escribirlas, les ruego con letra lo más legible posible, y esas preguntas las van a recoger funcionarios de la Cámara. Dejo con ustedes ya al presidente de la Cámara Española, Andrés Burgui. Bueno, buenos días, ministro José Luis Falero, embajador de España, José Javier Gomellera, autoridades de la embajada y autoridades nacionales, todos, amigos de la Cámara, muchas gracias por acompañarnos hoy. Queremos recibir con mucho placer al ministro Falero, que aceptó esta invitación, y contarles simplemente algunas reseñas. Es un político muy conocido del Partido Nacional de muchos años, que ha ocupado muchos cargos departamentales, oriundo de San José, como todos sabrán, intendente de San José en 2 oportunidades, y actualmente fue, quiero leerlo para no equivocarme, subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, hasta que asumió hace poco tiempo como ministro de Transporte y Obras Públicas del Uruguay. Así que simplemente agradecerle que esté presente aquí, agradecerle haber aceptado nuestra invitación y quedamos expectantes para escuchar todo lo que tenga para contarnos, que seguro que es de mucho interés para todos. Muchas gracias y bienvenido a la Cámara. Invitamos ahora a hacer uso de la palabra al señor embajador de España, José Javier Gomellera. Sí, funciona. Muy bien, que sea muy bienvenido, señor ministro. Le agradecemos mucho que dedique este tiempo a tener este conversatorio con la Cámara Española de Comercio, Industria y Navegación. El área de competencia de su ministerio es de sumo interés para nuestras empresas. ¿Saben? Claro, el transportes, infraestructuras, obras públicas. Tenemos aquí representantes de varias empresas que están haciendo proyectos de mayor interés, como el ferrocarril central, por ejemplo, ¿no? También pues construcción o arreglo de vías de comunicación, de viales, de modo que su presencia aquí pues despierta muchísimo interés, y en fin, yo lo que quiero es desearle mucho éxito en su gestión y y escuchar con mucho interés lo que nos pueda contar sobre los proyectos que tiene su ministerio. Así que muchísimas gracias, señor ministro, y ya le cedo la palabra. Muy bien, toda nuestra atención ahora al ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación a la Cámara, al señor embajador, a las autoridades presentes y a las empresas que hoy están apostando al Uruguay, que para nosotros son de vital importancia para que las cosas en Uruguay sucedan. Y cuando decimos sucedan,
es porque tenemos una fuerte expectativa de lo que sucede en el Uruguay y lo que sucederá a mediano y largo plazo. Y en esa línea de acción nuestra cartera tiene un rol importante que cumplir, del cual con muchos de ustedes tenemos contactos permanentes porque ya están de alguna manera ayudándonos a desarrollar nuestro país en distintas áreas. En lo que tiene que ver con mi presencia hoy acá, con muchos de ustedes tenemos reuniones habituales, que solemos tenerlas porque creo que es la forma que debe tener un gobernante, escuchar mucho, conocer las necesidades, que quizás como hombre del interior las conocemos con una mirada diferente a lo tradicional, o por lo menos que no ha sido tan prioritaria, y entendemos que un país se debe desarrollar en todo su territorio para darnos la tranquilidad de que la infraestructura y los servicios están acorde a las necesidades de la ciudadanía en general, más allá de los que viven solamente en el área metropolitana. Pero a partir de ahí se da una linda oportunidad hoy en nuestro país, con la situación mundial algo convulsionada. Hemos visto que cada vez que suceden situaciones como esta a lo largo de la historia, siempre Uruguay de alguna manera se caracteriza por posicionarse de manera diferente, proyectarse y aprovechar, en el buen sentido de la palabra, de las dificultades para transformarlas en oportunidades. Y creo que es el momento que Uruguay está transitando, y tenemos por delante sin duda un sinnúmero de objetivos que nos hemos trazado para que esto suceda de esa manera. Cuando llegamos al ministerio, ya como bien se ha dicho, tuvimos un año al comienzo de la actual administración en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, donde teníamos una mirada general de todos los ministerios, y como consecuencia de ese cambio que se dio ante el fallecimiento del ministro del Interior, el presidente de la República nos pidió que nos hiciéramos cargo de la cartera de transporte. Allí, con un equipo técnico que nos acompaña, nos pusimos a analizar la realidad de la infraestructura en general, en lo que tiene que ver con la infraestructura vial, la infraestructura ferroviaria, la infraestructura naviera, y en todos esos temas, también en la comunicación aérea. Creo que en todos esos temas tenemos mucho para hacer. Haciendo un diagnóstico acorde a lo que teníamos que dar ese paso que permitiese que cuando ustedes, empresarios, que apuesten al Uruguay, encuentren a un Uruguay realmente planificando un desarrollo real. Y eso es lo que entendemos debe suceder en esa mirada en perspectiva hacia el futuro, en un país que quiere desarrollarse y que quiere abrir sus puertas al mundo, pero también tenemos que ofrecer los servicios acordes para que esto suceda. Allí hemos notado, y no con el ánimo de crítica, hemos notado de que Uruguay ha crecido en distintos aspectos, en la parte productiva, en la parte comercial, y que veníamos algo atrás como Estado en lo que hacía a la readecuación de la infraestructura acorde a las necesidades, sobre todo para el transporte, y apuntar al transporte multimodal fue uno de los objetivos primarios que tomó este gobierno como meta a desarrollarse. El transporte multimodal obviamente ha tenido un proceso que comenzó con el gobierno anterior, que ustedes conocen, lo que es la reactivación de la red ferroviaria a través del ferrocarril central, a través de una inversión que requiere que esto suceda para hacerla viable. Pero no basta con eso solamente. Esa inversión que motivó al Estado uruguayo a invertir, hacer una fuerte inversión en el ferrocarril central y la reactivación de la red ferroviaria en un tramo desde Paso de los Toros a Montevideo, requiere y ofrece también la posibilidad que otro tipo de empresas y de producciones utilicen ese medio de transporte para aprovechar al máximo esa inversión del Estado uruguayo en favor
de la reactivación de la red ferroviaria. Y ese es el trabajo que nosotros hoy estamos enfocando y trabajando conjuntamente con las autoridades de AFE y con nuestro equipo para poder conectar otras zonas del país a esa red ferroviaria central y que nos permita que ese 60% que nos va a quedar disponible, dejando de lado la inversión específica, hay que cargarles a las vías para que las vías sean eficientes, porque si generamos una vía y solamente la utilizamos en un 40% estaríamos muy mal. Hay que incorporarle el 60% restante, y para que esto suceda tenemos que generar que otras vías ferroviarias que se construyeron en otras épocas hay que mejorarlas, reactivarlas, readecuarlas a la tecnología que hoy exige el nuevo sistema ferroviario. Y esa es la tarea que estamos trabajando en lo que tiene que ver con el transporte ferroviario en el Uruguay, y vamos por el camino de incorporar otras vías que nos pueden llegar. En primera instancia estamos estudiando la vía Asalto como una alternativa también de incorporar la producción a través del litoral hacia el ferrocarril central, y aquí estamos trabajando con algunas de las empresas que están acá que han propuesto algunas iniciativas privadas que estamos buscando la posibilidad de incorporar a un sistema de financiamiento que nos permita dar esa incorporación, porque el país la necesita. Esta inversión hay que pagarla, y yo con un 40% de canon en las vías o de peajes en las vías no las pago. Tengo que incorporarle lo que me falta. Y eso es una tarea en lo que refiere a la red ferroviaria indispensable que se dé a no muy largo plazo. Estamos trabajando para poder empezarlo próximamente si logramos ese instrumento financiero que nos permita llevar adelante. Así que estén atentos los que habitualmente acompañan los procesos de inversión y el financiamiento correspondiente. Tuvimos una reunión el pasado día miércoles con la ministra por más de 3 horas trabajando, una ministra de Economía, trabajando en estos temas. Eso es lo que refiere al transporte ferroviario. En lo que refiere al transporte fluvial, que ha sido uno de los más entusiastas en lo que es a la conectividad fluvial, el propio presidente de la República, lo han escuchado una y mil veces, querer generar un mejor y un mayor desarrollo fluvial, y para eso hay que adecuar algunos ríos y arroyos que nos permitan generar una mejor vinculación. Hay que lograr acuerdos con otros países para que esto suceda. Se viene trabajando en la materia, sobre todo en lo que tiene que ver con alguna conexión hacia el gobierno, hacia Brasil, Uruguay-Brasil, en la zona de las lagunas, y ahí se está trabajando fuertemente. Estaba por ahí el director de hidrografía que ha estado trabajando en ese tema. Creo que también vamos a tener allí novedades que nos permitan que mucha producción que habitualmente sí o sí tiene que salir al sur pueda, en parte, comunicarse con Brasil mediante el transporte fluvial. Es una instancia que se puede dar algún primer paso en este también periodo de gobierno y lo que aspiramos que suceda. Obviamente que eso también trae aparejado algunas inversiones que se vienen trabajando desde la Dirección de Hidrografía en otras zonas, ¿verdad? El río Uruguay necesita en algunos puntos específicos también la intervención o la inversión en mayores dragados que nos permitan generar un mayor calado en algunos aspectos donde tenemos dificultades. Y van a haber próximamente llamados a licitación para que esto suceda, mejorar algunos accesos para la posibilidad de generar también la conexión fluvial de mejor forma y darle las garantías de que esto suceda. Han sucedido también, días pasados ustedes habrán visto, alguna conectividad en lo que hace al transporte fluvial, en lo que hace al transporte de camiones desde Juan Lacase a Buenos Aires, que se inauguró creo que hace unos 15 días atrás, donde allí también hay un medio de transporte más que nos genera la posibilidad de descongestionar un poco la sobrecarga que tienen las rutas y dejar las rutas para el final
por eso mismo hay una sobrecarga que se ve, que se percibe en el Uruguay, porque la producción ha crecido más que lo que ha sido la inversión del Estado en la infraestructura. Y eso es así, y tenemos que corregir eso. Y para corregir eso lo precisamos a todos. Digo, no es solamente la voluntad del gobierno, y creo que la presencia de ustedes acá nos hace pensar que es posible, porque hay confianza, porque hay seguridad jurídica en nuestro país para que las cosas se den y tengan la garantía que corresponde. Y en esa línea es el compromiso de todo el gobierno para que esa tranquilidad se siga teniendo. En lo que refiere a ese transporte multimodal que se habilitó hace poco tiempo, nos va a permitir que mediante un nuevo servicio de transporte fluvial, camiones diariamente en torno de 50-55 camiones desde Buenos Aires a Juan Lacase y viceversa, van a utilizar de alguna manera menos rutas que habitualmente era el lugar por donde venían. Y bueno, y se va a generar allí un reordenamiento de que unos van a ir por un lado, otro. Esto no es una cosa en medio de la otra, ni es sustituimos esto por lo otro. Es complementario. Si el Uruguay crece en su producción y moviliza más y utiliza más las rutas, tenemos que buscar de qué manera se genera una infraestructura adecuada para que esa sobrecarga no afecte no solamente el tránsito, no solamente los tiempos de transporte, no solamente los siniestros de accidentes de tránsito que habitualmente con rutas saturadas se da. Hay una necesidad de revisar lo que es la infraestructura en todos sus términos a nivel del país. Y fundamentalmente la infraestructura vial es la que más requiere de una intervención en forma urgente. Y es ahí donde estamos hoy dándole un fuerte impulso a cambios que van a significar una realidad, un cambio que se va a notar en la infraestructura vial. Y cuando se va a notar es porque, de acuerdo a las necesidades de transporte, de carga, de vehículos, el parque automotor ha crecido en forma significativa en los últimos años. Y uno ve siempre al Uruguay de norte a sur por rutas que nos traen todas a la capital. Y esas para el ministerio, para el gobierno, siempre han sido las rutas primarias. Y eso es lo que nos llevó a que tener esas rutas en óptimas condiciones o de la mejor manera posible, llevó a que no se pensara que el Uruguay también podía empezar a mirar al país en forma transversal. Y es lo que estamos haciendo ahora. Es lo novedoso. Y lo novedoso es que estamos jerarquizando rutas secundarias y transformándolas en rutas primarias. Ejemplo de ello es lo que está sucediendo con algunas de las empresas que están acá a través de una PPP que va a unir la ruta 14 desde Mercedes a la ruta 9 de oeste a este de forma significativamente importante, con 2 PPP hay ahí, ¿verdad? Hay una que ya viene avanzada y otra está en ejecución. Esa ruta transversal, ¿qué genera? Genera que no todos tengamos que venir al sur y subir, tema 1. Genera que acorta distancias, reduce costos de transporte, genera ahorros en el menor uso de nuestras vías de tránsito, ordenando en forma adecuada la utilización de ejes y de trazados que ya estaban, que se están también modificando porque son trazados que tenían una faja angosta en algunos lugares, puentes inadecuados. O sea, toda esa intervención es una inversión que tiene que tener una mirada no solamente para resolver lo que está hoy y mejorarlo, no. Se está expropiando faja, ensanchando las mismas, adecuando puentes, que obviamente hoy la tipología del tránsito es diferente a lo que sucedía 30 años atrás. Entonces, todo eso lleva a una apuesta a la infraestructura, y es lo que hoy estamos, por lo menos en nuestra cartera, estamos muy entusiasmados, porque
la apuesta del Ministerio a su vez está convalidada por el equipo económico como una mirada país necesaria que se dé. Y eso nos obliga en forma permanente a estar encima de cada uno de estas transformaciones de la red vial que van a cambiar el recorrido de nuestras rutas y mejorarlo en calidad. La calidad para nosotros es innegociable, y más aún en lo que tiene que ver con la infraestructura vial. Cuando hablamos de calidad es adecuar las rutas al tipo de carga que ha venido creciendo en cuanto a tonelaje transportado y que no se adaptó la caminería, salvo en esas rutas que ya mencioné. Hoy estamos adaptándolas en todos los aspectos. Me mencioné la 14, menciono hoy, por ejemplo, la ruta 20, que va a unir desde la ruta 5 hasta la ruta 24 en 160 kilómetros, en un lugar donde teníamos. Uno mira el mapa y ve al norte la unión de ruta 5 con ruta 3, Tacuarembó en la ruta 26, y al sur la 14. Bueno, la 20 nos va a quedar en el medio, donde va a atravesar desde la 5, pasando por ruta 4, pasando por ruta 3 y se va hasta la 24. Eso que ustedes no quieran creer, nosotros con nuestro equipo de ingenieros estamos convencidos que va a ser el gran cambio que va a tener el país para transformar la infraestructura vial y adecuarla a las necesidades que hoy el Uruguay nos exige. ¿Nos exige quién? Todos ustedes, los empresarios, los que apuestan en Uruguay, quieren que también el Estado tenga esa mirada moderna y adecuada a la realidad, que es lo que a veces falta en los países. Achicar ese retraso que teníamos, adecuarlo y proyectarlo de forma diferente para que esto no sea solamente una obra de un gobierno ni de dos, es una política de Estado. Todas estas obras que están mencionando, en su gran mayoría, también tienen un formato diferente a lo tradicional. Son obras que, a través de dos instrumentos que tenemos en el Uruguay, uno que comenzó en el periodo pasado, que son las obras por participación público-privada, donde tiene sin duda una impronta diferente y fue una idea innovadora que nos lleva a construir y mantener durante 20 años las rutas, cosa no menor, porque somos todos responsables. El que construye la ruta, el Estado, ¿para qué? Para que el mantenimiento sea regular durante todo el tiempo y no estemos siempre trabajando sobre la misma ruta. Porque también hemos encontrado eso, que ha sido una constante del Estado uruguayo, el intervenir una y otra vez sobre las mismas rutas por no hacer lo que hay que hacer. Y eso ustedes coincidirán que cualquiera de ustedes en su empresa o en su casa, cuando van a hacer, a veces esperan un poco más, pero lo hacen bien. Porque si no tenemos que gastar una y otra vez. Yo me he encontrado con rutas que se inauguraron hace un año y ya estamos haciendo vueltas. Bueno, eso no nos puede pasar. Y nos pasaba. Quizás algo nos pase, podemos cometer errores, pero no puede ser algo que se dé en forma habitual. Y bueno, y eso se lleva porque el apresuramiento muchas veces de los tiempos políticos de los gobiernos nos dicen, vamos a intervenir porque tenemos que mostrar que hicimos algo. Eso en mí no va. Es un cambio porque yo vengo de la actividad privada. Y eso, como no lo quiero para mí, tampoco lo quiero para el Estado, porque entiendo que no debe ser así. Es preferible decirle al ciudadano, no podemos hacerlo. Lo que pasa es que cuesta mucho el sistema político uruguayo decir que no. No podemos hacerlo, pero lo que sí estamos haciendo, lo estamos haciendo bien y estamos asegurando que hacia el futuro no tengamos que estar todo el tiempo encima de lo mismo. Son cambios. Sé que no cae simpático en algunos lugares y hay gente que dice, bueno, pero hacenos algo porque tenemos un compromiso. No, ahí van conmigo tan pelados. Hablando claro que yo no hay vuelta con eso porque no negocio en eso. Y muchos de los empresarios que están acá estamos haciendo ahora algunos cambios como consecuencia de que lo que se proyectó no era lo adecuado y estamos adecuándolo. En este periodo se va a dar algo histórico en lo que tiene que ver con la intervención en el Uruguay, en un solo periodo de intervención en puentes. Vamos a intervenir 226 puentes en el periodo. Casi el 40% de los metros lineales de puente en el Uruguay van a ser intervenidos en este periodo, algunos con obras nuevas,
que ya se están ejecutando y otras que van a venir. Otras con ensanche de puentes para que permita el tráfico fluido sin riesgo en la seguridad, puentes angostos que teníamos mucho, estamos ensanchándolos para que tenga una circulación normal. Y en otros casos estamos reforzando puentes como consecuencia que fueron construidos para un menor tonelaje. Todo eso también requiere una adecuación de la infraestructura moderna y adecuada a la época en que vivimos. La carga es cada vez mayor. Se hablaba, ustedes, acá hay gente relacionada al transporte, en este caso colectivo, y debe haber alguno de transporte de carga. Bueno, yo soy transportista de carga antes que ministro, así que lo conozco bien. Y en aquel momento recuerdo que, ustedes recordarán que teníamos camiones de poco tonelaje que después se fueron incrementando, pasamos al doble eje, al triple eje, y ahora vienen los bitrenes. Y bueno, todo eso que el sector privado impulsa, el Estado no puede estar sin atender las necesidades para que esto suceda. Y ahí estamos. Lo mismo sucede con el transporte colectivo, que veo que acá hay también empresas de transporte colectivo. Hoy nos marca que la realidad del Uruguay necesita adecuar, tener puntos de carga para lo que es la posibilidad de incorporar, que ya se está incorporando en el Uruguay, o la utilización del sistema eléctrico para los vehículos de transporte colectivo. Podrá también darse algún otro sistema hacia el futuro, utilizando el hidrógeno verde, que está ahí en proceso de desarrollo y de evaluación, y creo que se viene. Así que digo, esto no tiene pausa, y el Estado uruguayo, creo que en muchos países sucede, va más lento que lo privado, y vamos siempre de atrás. Nuestro desafío con nuestro equipo es ponernos al día y proyectar un poquito hacia adelante, escuchando lo que el sector privado nos está diciendo que puede suceder en Uruguay. Y creo que Uruguay está llamado a grandes cosas si nos preparamos para que las cosas sucedan. Esa es mi visión personal, y creo que he dicho, a cuenta de preguntas que podrán surgir algunos, algo muy general. Hoy se hablaba del tipo de ruta. Uruguay, nuestra cartera tiene bajo su jurisdicción nacional más de 8.000 kilómetros de rutas nacionales. Cuando entramos vimos que había rutas de jurisdicción nacional que todavía estaban en Tosca, 340 kilómetros, si mal no recuerdo, tengo al ingeniero González por ahí, 340 kilómetros. Y bueno, primer meta, no puede quedar ninguna ruta en Tosca de jurisdicción nacional. Y eso se va a cumplir en este periodo. Cuando digo se elimina la Tosca, quiere decir que se transforma o en un tratamiento bituminoso doble con estabilizado de cemento, por las dudas, porque estamos utilizando el cemento como estabilizado, y sé que acá hay gente de cemento, como estabilizado, que nos da hoy, desde el punto de vista técnico, la mayor garantía para la durabilidad de lo que es el tratamiento bituminoso encima de un buen estabilizado. Lo otro que sí estamos utilizando más es transformando lo que es el tratamiento bituminoso, que era muy utilizado durante mucho tiempo, y hoy la carga nos marca que tenemos que dar un paso más en levantar el estándar de calidad del pavimento. Lo estamos pasando en su gran mayoría a mezcla asfáltica, y también en algunos casos a carreteras o a rutas nacionales de hormigón, que han visto algunos casos que ya se están dando. Y ahora de acá me voy a Fraiventos, que tengo una reunión con 2 empresas que van a comenzar en un par de meses una obra como la Ruta 25 en cemento. O sea que todas las opciones para el Uruguay tienen que estar encima de la mesa y utilizarla mejor de acuerdo a un análisis de tránsito, cómo se desarrolla, qué cantidad de carga se da, y también en este semestre van a enterarse de que vamos a estar haciendo un llamado a licitación para tener con precisión por dónde circulan los camiones, qué tonelaje llevan, asociando la guía de carga con lo que es un GPS o lo que es una identificación mediante la tecnología que hoy nos permite tenerla,
y saber claramente qué necesidades tiene el Uruguay de acuerdo al uso de la red vial y en base a eso proyectar lo que se debe hacer y de qué forma hacerlo. Es tan simple como eso. A veces se ve difícil, créanme que no es difícil, es simplemente sentido común de lo que hay que hacer y lo que tenemos que preparar para que el Uruguay no se estanque, que siga permitiendo que muchos de ustedes nos sigan acompañando y atraigamos a más a ayudarnos a sacar un país que está estabilizado, que está ordenado, que se está reordenando, que está con desafíos claros y que quiere crecer también en población. Y para que la población crezca hay que darle todas estas cosas que mencioné y también posibilidades de desarrollo hacia el futuro. Así que de mi parte sería un breve resumen a cuenta mayor cantidad. Muchas gracias. Muy bien, señor ministro, cuando esté listo, comenzamos. Fantástico. Vamos con la primera. El proyecto de isla artificial rechazado por la Intendencia de Montevideo, ¿podría ser implementado frente a Canelones? A ver, lo primero... Empezamos fuerte. Lo primero, no, está bien, está bien. Lo primero, ustedes saben que fue aprobado por nuestro ministerio, ¿verdad? Tema 1, y por el propio presidente de la República. ¿Por qué? Porque una inversión de esta magnitud, de más de 2.000 millones de dólares, se puede imaginar que no podemos negarnos en forma inmediata. El ser habilitado por nuestro ministerio no fue una habilitación light, sino que simplemente se miró desde el punto de vista de la responsabilidad de nuestra cartera que se estaba construyendo en un lugar que hoy existía y que desde el punto de vista del alveo no generaría fuertes modificaciones que pudieran afectar la navegabilidad. Eso es una mirada puntual, que es la participación inicial. Obviamente que esto era el comienzo. Después pasa al impacto ambiental, a otros temas que se iban a ir dando y que esperábamos que se diera. Y podía suceder que al final de la película terminase que no es conveniente, ¿no? Hoy nos llama la atención esa negativa que se dio desde Montevideo tan rápida. Y quizás tenga sustento en lo que hace la opinión técnica, yo no lo niego, pero me pareció apresurada, sinceramente. Lo dije en la prensa y llamé a la intendenta antes de ayer, estuvimos charlando un rato y hay una opinión técnica ahí que fue negativa y que obviamente llevó a que desde el punto de vista político ella quisiera respetar, y es razonable, está dentro de la autonomía de los gobiernos departamentales. Lo que sí corresponde que nosotros como ministerio busquemos por todos los medios que esa inversión no se vaya al país. ¿Dónde ubicarla? No va a ser decisión del ministerio, va a ser decisión de los inversores, que van a buscar el lugar más adecuado para que el negocio sea factible de concretarse desde el punto de vista económico. No va a ser nuestra decisión. Otra cosa no puedo decir. Que tenga percepciones muchísimas, o ideas muchísimas, pero no soy yo. Van a tener que ser los propios inversores que nos traen la idea y ayudaremos como corresponde para que las cosas sucedan, porque eso es parte de lo que dije hace un rato. Yo creo que detrás de esta inversión puede Uruguay, porque obviamente me lo dijeron los propios inversores, captar muchos ciudadanos de otros países que apuesten a venirse al Uruguay y trabajar desde el Uruguay al mundo. Y para eso tiene que suceder cierto confort que lo tienen en otras partes del mundo y que buscaban tenerlo a través de este proyecto. Es un comentario, no puedo hablar mucho más que eso. Bien. Hay una persona que realizó 2 preguntas y tienen un eje común. ¿Puede decirnos en qué está el control satelital de camiones? Esa es la primera. Y después, control de informalidad en transporte, dice dicotomía de Ministerio de Transporte y Obras Públicas con intendencias. Bien, las 2 preguntas, algo mencioné. En el segundo semestre vamos a impulsar un sistema de control de vehículos. ¿Para qué? Para saber, como dije, por dónde circulan, con qué cargas circulan, si están en situación regular ante el Ministerio
Y por otro lado, la informalidad también va a tener en este segundo semestre un cambio. ¿Por qué? Porque estamos firmando con el Congreso de Intendentes un nuevo convenio para la utilización del SUSIBE para los peajes, que nos va a permitir también incorporar en ese convenio lo que es el cobro de multas a través del exceso de velocidad, con la incorporación de 100 radares que estamos abriendo la licitación este mes. Y ese acuerdo interinstitucional entre Gobierno Nacional y gobiernos departamentales nos permiten que en los controles cruzados reduzcamos la informalidad. Tenemos todo para hacerlo. Muchas veces lo que pasa es que la chacrita del Estado, porque si es de la Intendencia es una cosa, si es del Gobierno Nacional es otra, si es de los municipios es otra. Creo que con este convenio, que hoy se está trabajando en forma muy fuerte, donde participa el Congreso de Intendentes, participa Policía Caminera, participa el Ministerio de Transporte, participa CBU, y además están trabajando, creo que en forma semanal, porque les pedí tener todo pronto lo que es el acuerdo documental, para que cuando se instrumenten o se pongan en marcha las multas y los sistemas de control, tengamos la herramienta. Y eso también va a llevar a que las multas, que ya que por fin en el Uruguay lograron un acuerdo de la 19 Intendencia de unificar las multas, obviamente el Ministerio tiene que acoplarse a eso, no va a cobrar una multa diferente. Entonces va a ser también ahí donde va a confluir un poco, a ordenar un poco esa mirada amplia de Estado, no de Estado que si soy departamental, nacional o municipal. El Estado tiene que ser uno solo de lo que hace el público y a estos sistemas de control. Así que me parece que vamos en el camino correcto, y en este segundo semestre va a haber muchas de esas preguntas resueltas. Bien, vamos ahora con una especie de batería de 3 preguntas que tienen también algo en común, así las atamos y abreviamos. ¿Qué hace el gobierno para cumplir con la ley 9.977/40 y el decreto 196/17 de fomento y exoneración aeronáutica? Un segundo perfil de la pregunta: ¿cómo mejorar la conectividad aeronáutica? Y hay otra que es un poco más extensa. Dice: noto que la tercera pata de la tríada del transporte, aviación, la aviación no fue mencionada. Todos recordamos la emoción colectiva de la llegada del primer vuelo con vacunas anti-COVID. Sin embargo, en estos días, el tráfico aéreo ha sufrido perturbaciones por causa del atraso en la actualización de las ayudas de aeronavegación, pero no parece haber voluntad del Estado en hacer la inversión necesaria e impostergable. Hasta aquí. Es verdad que lo mencioné, y pido disculpas, lo mencioné al principio, después no profundicé en el tema, y tiene razón. Ahí tenemos 2 propuestas que estamos analizando con Presidencia de la República, Ministerio de Turismo, Ministerio de Industria, en lo que hace a mejorar la conectividad aérea, que sin duda el Uruguay la necesita, ¿no? Y en esa línea de acción de las propuestas que tenemos, que obviamente tiene una participación privada también, pienso que o las dos en forma paralela, o una primero y otra después, nos habilitarían una mejor conectividad, porque también Cancillería está participando en la posibilidad de buscar que más vuelos y de otras empresas puedan llegar a Uruguay. Estamos en una situación compleja, que ustedes saben que no es solamente en Uruguay, a nivel internacional, hay líneas que están con problemas para poder subsistir, pero en esa pérdida de algunas líneas en otros países, quizás también sea la oportunidad de Uruguay de ser un lugar de aterrizaje en esta estrategia regional para ser receptores. Hay trabajo. Lo que yo tengo un defecto, que hasta que no lo tenga pronto no lo voy a conocer. Que estamos trabajando, para la pregunta, estamos trabajando con turismo, con Cancillería, y es más, tuve una reunión hace 15, y Presidencia de la República, porque ha sido uno de los temas del presidente en sus viajes de últimamente, poder fomentar, motivar e entusiasmar la posibilidad de que más servicios aéreos lleguen a Uruguay. Sabemos de las limitaciones que tenemos, ¿no? Tenemos que buscar muchas veces interactuar con otros países para que podamos fortalecer acá, porque solo es muy difícil lograr vuelos directos. Pero hay chance.
Hay chance porque las ideas que están encima de la mesa de conectividad interregional, que puedan llegar acá y desde acá volar, están encima de la mesa. No es mucho más lo que en ese aspecto puedo referirme porque no puedan. No quiero porque generalmente me gusta transmitir las noticias cuando realmente van a salir. Todo lo que mencioné antes va a salir. Y si no sale, la culpable soy yo. Así que, pero cuando tenga novedades de eso, que ya veo que hay algunos cabeceando que preguntaron, con gusto nos reunimos y le aporto mayor información. Bien, ministro, vamos del aire al agua. Hay dos preguntas sobre puerto. La primera, ministro, ¿qué está pasando hoy en el puerto de Montevideo? Empresas de mal humor con el gobierno, sindicatos que parecen jugar en un plan de empresarios y de rehén el comercio exterior, vital para el país. Hasta ahí la primera. La segunda, entendemos que el tema puerto hoy es un tema candente en el país, pero es la principal puerta de ingreso y salida de nuestras mercaderías. ¿Qué proyectos hay dispuestos para su optimización? Puerto Capurro se ha promocionado en España, pero notamos por los aplazamientos que habría poco interés. ¿No sería necesario cambiar el plan de concesión? Bien, amplia la pregunta. Son dos. Sí, pero tiene varios temas. Digo, enojo en las empresas cuando un gobierno toma una definición clara de lo que quiere que suceda en el puerto, obviamente era previsible que se pudiera dar. El gobierno ha dado señales claras y ha tomado una definición, que no es poca cosa. Hay que tomar decisión. La decisión está, se tomó, se firmó un nuevo contrato que prevé un desarrollo del puerto que lo va a transformar sin duda en un puerto moderno que nos va a permitir desarrollarnos de forma importante. Los enojos naturales de las empresas es que muchos me dicen perdemos espacio, perdemos lugar, y eso siempre ha sido así. Cuando hay un desarrollo, algunos ganan y otros pierden. La ventaja que tenemos es que a pesar de ese cambio y de esa decisión tomada por el gobierno, el crecimiento del propio puerto, uno visualiza en los números reales de que nadie ha perdido al día de hoy. Nadie en lo que hace a la utilización del puerto y al flujo de mercadería que se da al día de hoy. No va a haber un decrecimiento. Ustedes habrán visto que los números del puerto han crecido en forma sostenida y con un fuerte impulso en el último año. ¿Qué quiere decir? Que el desarrollo del puerto está asegurado. Lo que para que esté asegurado y que tenga un buen servicio hay que intervenir en otras acciones. Algunas acciones se están viendo y otras se están instrumentando. Creo que ayer o antes de ayer salió una licitación para lo que es la reorganización del acceso norte, que va a permitir... Digo, el puerto tiene muchos problemas, vamos a ser realistas. Fue uno de los temas que yo entré recién. Yo hace un año que estoy y le entré a mirar al puerto, le voy a decir la verdad, hace 3 o 4 meses, conjunto con la ANP, y estamos instrumentando una serie de medidas. ¿Para qué? Para que el servicio sea mejorado. El puerto es caro, el servicio es malo y tenemos que cambiarlo. Y estamos en esa dirección. La apuesta de este desarrollo entre lo privado y lo público nos va a permitir dar ese paso. Pasa que venimos muy atrás, ¿no? Digo, de hacer una entrada al puerto, donde tenemos que hacer un trámite de aduana, que tenemos que hacer un trámite en el Ministerio de Ganadería, que tenemos que pesar, y que estaba todo, que los camiones iban, venían, salían, corrían para acá, corrían para... Estamos unificando en un solo lugar lo que es el acceso, como tiene que ser. Pero lo que pasa es que la costumbre en Uruguay, cambiarla, es impresionante lo que cuesta. Cuando se acostumbran a hacerlo así, aunque esté mal, siguen haciendo. Bueno, ese recambio molesta al gremio, molesta. Hemos tenido un conflicto, ustedes saben que hemos sido partícipes del conflicto. Bueno, ya hoy se arregló. Parecía que no se iba a arreglar nunca. Bueno, hoy hay una cierta conciencia que el puerto, para mejorar, tiene que tener aporte de todos y una mirada moderna. ¿Que va a ser de un día para el otro? No, pero que el camino que estamos trazando entendemos que es el correcto y creo que se va a notar un cambio importante y favorable para también bajar los costos, que están altos. Cuando uno ordena, reestructura, mejora los servicios, entendemos que también se puede mejorar, y estamos convencidos que se puede mejorar una reducción de costos. Sé que es difícil que crean en esto. Vamos a ser realistas, porque esto se habla siempre. Yo creo que va a haber un cambio que se va a notar. No como quizás sería
el objetivo personal, que es a llegar a la perfección. Pero si uno da pasos en esa dirección, con una proyección moderna y posibilidad de transformarse en un CAP profesional, y lo tiene como meta, los pasos que hay que dar tienen que ir todos en esa dirección y no ir de atrás para adelante. Creo que vamos bien. Esperemos que se note el cambio en este periodo favorable. Para atrás no vamos a ir, seguro. Bien, ministro, nos quedan 5 preguntas para regular los tiempos. Perdón, lo de Capurro sí. Bien, lo suyo, bien. Bien, el puerto Capurro está creciendo. El otro día estuvimos reunidos con la ANP y le planteamos la misma preocupación que usted dijo. La misma. Porque acá se hacen las cosas pensando de una manera y después que están ahí en ejecución no vemos que lo que se planificó se concrete. Yo coincido y hay que abrir las puertas a otras opciones. Ese mensaje sí se lo he dado a la ANP. No sé si hay ANP acá, pero digo, nos reunimos, cosa que no acontecía antes, casi semanalmente con la ANP. Más allá de que tienen su autonomía de gestión, obviamente que si hay un problema hay que llamar al Parlamento del Ministro. O sea, por eso quiero tener un poco un vínculo más fluido con ellos y lo estamos teniendo y creo que eso también ayuda. Y en esa línea les comenté exactamente lo mismo que usted planteaba. Tenemos que abrir a otras opciones. Creo que una inversión de este tipo no puede quedar ahí a la deriva si no se encuadra entre lo que se trazó como meta en el pasado. No nos podemos permitir eso. Sería malgastar los dineros públicos. Coincido. Bien. En las obras en las rutas nacionales se van a prever cargadores eléctricos y electrolizadores para hidrógeno verde. Sí, los eléctricos ya están en funcionamiento en algunas rutas. Hay que profundizar con UTE, que tenemos también una planificación estratégica. Cuando uno transforma una ruta, ustedes habrán visto que, otra de las cosas que no mencioné, que hay rutas que se van a transformar de una vía en 2 vías. En el Uruguay va a suceder en este periodo algo que nadie soñó, que desde Colonia a Rocha vamos a ir en doble vía. Miren lo que estoy diciendo, de Colonia a Rocha vamos a ir en doble vía. ¿Por qué? Porque se adjudicó la licitación de la Ruta 9, desde Pan de Azúcar a Rocha, que se empieza a ejecutar este segundo semestre. Se amplió la concesión de los concesionarios de la empresa Ruta 8 para unir desde la Ruta 11 hasta Pan de Azúcar con esa empresa, que ya está en construcción. Habrán visto que ya se está trabajando las alcantarillas con el Sánchez, o sea que va a ser todo doble vía. Viene por doble vía Ruta 8, agarra la perimetral y tenemos un tema. La perimetral llegó hasta la Ruta 5. Nosotros estamos trabajando en el proyecto con algunas de las empresas que están acá para que esa perimetral llegue a la Ruta 1, a la altura del Concar. Quiere decir que uno va a ver y vamos a licitar este año el tramo final que nos queda en Colonia y va a quedar en este periodo de gobierno la construcción completa, y lo digo acá porque la empresa que se le adjudique va a tener que cumplirme, para llegar en todo el periodo a hacer doble vía desde Colonia a Rocha, cosa que quizá nadie lo estaba pensando y me parece que es vital para generar, agilitar, movilizar y entusiasmar también, no solamente a los uruguayos, sino a los turistas, que vean que hay en el Uruguay una apuesta al turismo a través de facilitar la movilidad de nuestras rutas. La siguiente pregunta tenía que ver justamente con esto. Usted considerará, ministro, si ya está respondido. No, pero me salí un poquito del tema, capaz que me quedó algo ahí la pregunta por la duda, porque si no, pues me lo preguntan. ¿Qué era? Electrolizadores. Bueno, lo electrolizador. Bueno, el tema que mencioné hoy sobre el tema de hidrógeno verde, decía usted. Sí. Ese tema, hay un plan piloto que estamos haciendo, el Ministerio de Industria está más que nosotros en eso, en la zona con ANCAP, en lo que es un plan piloto en algunos equipamientos de transporte de cargas, no sé si está al tanto de eso, ¿no? El desarrollo del hidrógeno verde está encima de la mesa y va a tener anuncios. No me gustaría darlo yo porque ahí está más industria que transporte. Que tengo conocimiento, sí, pero creo que corresponde que cuando se termine de analizar este plan piloto y se impulse, que hay perspectivas reales, por eso lo mencioné, quizás conjuntamente con Paganini lo hagamos junto el anuncio y no me adelanto, que quedaría imprudente de mi parte, ya que ellos son los que están trabajando más. Bien, vamos a la siguiente entonces.
¿Está listo el llamado a licitación para la Ruta 1 doble vía? Por eso le digo que esto tiene que ver con lo que usted mencionaba. Y hay una pregunta muy puntual. Dice, ¿qué pasará con las palmeras a la entrada de Colonia? Los uruguayos somos conservadores, ¿no? Digo, usted imagínense que tenemos en los últimos tiempos de los siniestros de tránsito un alto número de personas que pierden la vida como consecuencia de salirse de la faja y pegarse contra un árbol, increíblemente, muchos, gente joven. Y todavía tenemos gente que defiende con toda su razón la ubicación de una palmera. Yo no digo que no defiendan la palmera, pero la ubicación de la palmera para mí es incomprensible. Y en eso estamos y vamos a llegar a un acuerdo. Aquel vecino que nos diga, yo tuve la palmera siempre frente a mi casa y no la quiero perder, le vamos a dar la chance que la tenga, pero del lado de su terreno. Pero no en la ruta. Es claro esto. Yo no puedo arriesgar la vida de los que van en la ruta por tener una palmera porque el vecino no la quiere. La verdad, esto no va con... La quiere tener, se la trasplanto y la ponemos al lado de su casa. Va a ser así. Estamos trabajando en eso. Y no hemos licitado todavía porque estamos terminando esos detalles que por suerte contamos también con el apoyo del intendente que está alineado a nuestro pensamiento. Creo que la seguridad está por encima de la seguridad del tránsito, si no, no podemos pensar en un país moderno. Claro. Vamos a la siguiente. Se colocó la piedra fundamental del centro de operación del ferrocarril para UPM. ¿Qué sigue concretamente en fechas? Las que estaban previstas en el contrato hasta ahora. Acá hay gente del ferrocarril, así que capaz que les puede contestar mejor, pero hasta ahora vienen trabajando todas las semanas con las fechas que están estimadas en el contrato. Mitad del año que viene tenemos pensado. Sabemos todos que han habido algunas dificultades porque han habido dificultades para lograr algunos permisos en zonas urbanas, para cuando hay una obra generalmente trae tropiezos. Se han venido subsanando, se están reuniendo semanalmente. Estamos desde el Ministerio de Transporte ayudando a que muchos permisos que están trancados en una intendencia, en un lugar, en el otro, ayudando. Temas ambientales, se está trabajando, se está ayudando, se están salvando. Lo que pasa es que fue un proyecto elaborado que recibimos y que como somos defensores de que las políticas de Estado deben tener continuidad más allá de que esté, le estamos poniendo todo nuestro cariño. Pero hay proyectos que no fueron estudiados como debieron ser. Yo no puedo estar a un año de que finalice la obra y todavía corrigiendo porque no fue un proyecto armado, porque fue apresurado. Que la necesidad o la obligación de hacerlo rápido haya hecho comentarios errores. Yo cuando entré, ustedes saben, hace un año, en junio del año pasado, y después tuve un tropiezo de salud que me llevó 2 meses, prácticamente llevo 10 meses en el ministerio. Pero el problema que había arriba de la mesa en aquel momento era que las expropiaciones no se estaban haciendo y faltaban. Y es lo primero que tenemos que hacer, me parece, si vamos a hacer un ferrocarril y vamos a presentar un proyecto, ¿no? Las expropiaciones. Yo pensé que eso era un tema resuelto de antemano. Sin embargo, hicimos 1080 expropiaciones. Fíjense lo que digo. Hemos puesto todo el esfuerzo de parte de las empresas, de parte del ministerio. Todos hemos puesto el esfuerzo. ¿Ha sido duro? Sí. ¿Nos va quedando alguna cosita para resolver? También. Pero los tiempos están dentro de los términos que se están manejando de mitad de año, más o menos. Bien, vamos a la penúltima. ¿Qué horizontes ve usted para el transporte de carga en la región y el rol que debería cumplir Uruguay? Y bueno, yo creo que el transporte va a seguir creciendo en la medida que... Es más, yo creo que Uruguay está llamado a fortalecer y aprovechar el puerto como un lugar para lograr mucha carga, fundamentalmente de Paraguay y Bolivia, si hablamos de la región, facilitándole con algunas intervenciones que estamos planificando. Lo que dije del tren en Salto,
También hay una inversión privada de un polo logístico allá, un centro de operaciones que va a permitir que posiblemente mucha carga de Paraguay y de Bolivia descargue allí, se genere una zona de transferencia y venga por tren o por tierra. Y dándole las comodidades y habilitando el puerto nos va a permitir crecer. Yo no creo que no sea de crecimiento, va a ser de crecimiento sin duda. Más allá de lo que crece la producción nacional, va a haber un crecimiento de transporte en el Uruguay por nuestras rutas también de la región. Bien, esta última no es casi una pregunta, es una especie de mensaje críptico o hermético. Yo lo leo textual. Dice así: la hidrovía Paraná-Paraguay-Uruguay, tantas veces estudiada, nunca concretada. Yo creo que en ese aspecto nadie duda de la voluntad política expresada por el gobierno uruguayo y en especial por el presidente para que esto suceda. Lo que a veces no depende solamente de la voluntad de un país, y ese es lo que nos limita. Necesitamos también la voluntad de otros países. Que estamos haciendo el esfuerzo, me consta, de gobierno, de Cancillería, y lo vamos a seguir haciendo. Creo que ese objetivo no nos podemos permitir y amputar esa posibilidad en la perspectiva de futuro para que tengamos una navegación fluvial adecuada. Así que la esperanza la tenemos y las negociaciones y las conversaciones están siempre encima de la mesa. Se dan más a nivel de Cancillería y de Presidencia. Una vez que esté los acuerdos, ahí entramos nosotros y empezamos a lo que hay que hacer. Bien. Señor Ministro, queremos agradecer la gentileza que ha tenido de disponer de su tiempo para compartirlo con nosotros y explicarnos temas complejos y muy importantes para el país en términos comprensibles y llanos, con estilo directo, como dijo usted, de persona del interior. Le damos un aplauso al señor ministro.